Hola, buenas noches. Gracias por acompañar nuevamente un espacio más del proyecto Mirada de Arte, proyecto inicialmente generado por Luna Hidalgo, que es la conductora original y la de la idea original, a quien enviamos un muy fuerte abrazo como siempre, cada oportunidad que tenemos este espacio de conversación. Pues antes de pasar a nuestra invitada del día de hoy, pues recordarles que del 23 al 27 de octubre se realizará el primer simposio de arqueología comunitaria, la divulgación de la ciencia y de los avances académicos. Es importante divulgarlos de forma comprensible para la población en general, así que les invitamos a que puedan participar visitando las páginas del colectivo Arrancas Cebollas para saber las bases y esto. Pues bueno, ya entraremos ahora 17 de agosto de 2023, son las 7 de la noche con 1 minuto en Ciudad de Guatemala y son las 9 de la noche con 1 minuto en Paraguay. Así que queremos enviar un fuerte abrazo primero a la persona que hace posible esta conversación, que es Amanda Rivero, a quien enviamos un muy fuerte abrazo, pero también agradecer a nuestra invitada del día de hoy por tomarse el tiempo de esta conversación y bueno, porque a pesar de todo, pues ya es un poquito tarde en Paraguay. Así que bueno, vamos a pasar a saludar a nuestra invitada. Ella es narradora oral, cuenta cuentos, va a participar muy pronto en una experiencia de narración oral latinoamericana muy importante, pero todo eso nos lo va a contar con una enorme simpatía y un carisma muy agradable. Pues vamos a pasar a saludar a nuestra invitada del día de hoy, la narradora y cuentacuentos Isabel Negri, integrante también del colectivo Artesana de la Palabra, de quien vamos a hablar también. Así que muy buenas noches, Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Iván Noé. Un placer realmente formar parte de tu programa y extender un poquitito más también nuestra cultura paraguaya al resto del mundo. Entonces, quisiera iniciar este espacio diciendo Maiteiroru PM Guara. Traduzco nuestro dulce idioma guaraní. Saludos cordiales para todos. Pues muchas gracias, Isabel, por tan bonita forma de saludarnos. Pues bueno, ¿verdad? Es un gusto de verdad de poder saludarte, el poder compartir hasta Paraguay un poquito de tu trabajo, que desde Paraguay también lo conozcamos en esta parte de Centroamérica, en Guatemala en particular. Y bueno, principalmente porque a través de las redes y de esta conexión que ahora se hizo tan común, que es el Internet, pues podemos tener la oportunidad de engrandecer y de compartir lo que se llama la patria grande a través de justamente una de las formas más sencillas, más simples, pero más importantes, que es la narración oral y la preservación de la palabra a través de ella. Así que bueno, para comenzar, contanos un poquito de dónde sos originaria y un poquito pues el contexto cultural desde donde nos saludas esta noche. Asimismo, muchas gracias. Soy de Asunción, Paraguay. Mis padres son del interior, mi mamá específicamente es de una ciudad del departamento de Cordillera que se llama Caacupé y mi papá del departamento central cuyo nombre es Upacaray. Y es una historia peculiar la de mis padres porque Cacupé queda a kilómetros de Upacaraí y en aquel entonces había un solo colectivo que los transportaba de una ciudad a otra.
hacia Asunción, porque venían a estudiar hacia Asunción, que queda más o menos 54 kilómetros de ahí, y ellos se conocieron en el ómnibus al sentarse uno al lado de otro, y así empezó una pequeña gran historia de amor, de la cual salimos 8 hijos. Yo soy la cuarta de 8 hermanos, orgullosa de contar esto. ¿Y por qué le menciono a mis padres? Porque creo que ellos fueron el motor y el impulso de generar en mí este espacio de arte desde la niñez. Quizás ellos no son artistas, sin embargo, crecimos en un ambiente propicio porque jugábamos desde pequeñita. Yo recuerdo que jugábamos a cantar, a hacer teatro, a dramatizar, a aprendernos poesías. Y ahí entonces tenés un poquitito mi primer acercamiento a lo que es el arte familiar, porque de repente había un cumpleaños de algún primo, de algún hermanito, como éramos muchos, siempre había niños alrededor, y yo recuerdo que yo ya me vestía con mis medias rosadas, alguna chatita, alguna pollerita, y creaba mis bailes, incluso también poemas, y crecí en ese ambiente de juego. No profesionalmente en la infancia no estudié ni danza ni otro tipo de arte, pero puedo decir que sí me acerqué de ese lado porque sembró en mí esa inclinación, y con el tiempo fui teniendo experiencia en diferentes situaciones que me acercaron al mundo artístico. Mira, qué interesante. Primero la historia de amor, porque quién no ha tenido un amor pasajero en el autobús, en el transporte, quién no lo ha tenido así de ver que va alguien allí y cómo eso se materializa. Y luego, pues es parte también de la historia propia, ¿verdad? Porque al final, cuando uno habla de la preservación de la historia a través de la palabra, pues particularmente una de las primeras cosas que uno busca es también preservar su propia historia como un legado también para las personas que vienen después. Así mismo. Sí. Y esa transmisión que se da luego con los nietos, etcétera, de generación en generación, y uno se siente orgulloso de poder contar estas anécdotas y que sea inspiración también. Y ya que mencionaste, empieza una historia de amor, como decís, yo creo que fue un espacio propicio, lleno de afectividad, lo que se dio en nuestra infancia. Por eso quiero resaltar la importancia que en los hogares de todo el mundo se tenga en cuenta esa afectividad para que los niños puedan crecer en ese ambiente y puedan de alguna manera también elegir un arte, porque el arte se aprende jugando al comienzo y luego Exacto. uno va a definiéndose, ¿verdad? Ya depende del talento que vaya desarrollando. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, también una cuestión que siempre hemos dicho o mencionado en el colectivo es de que el arte a veces se vuelve como elitista, ¿verdad? Como solo si la herencia familiar es artística, entonces se considera artista, alguien que viene, pero digamos, no es así, o sea, eso sabemos que no es así. Y sin embargo, lo importante que es rodearse de un entorno familiar o de un entorno que te permita crecer, aun cuando nadie lo haya desarrollado, como mencionabas un poco en tu caso, ¿no? Así mismo. Es así. Además, también decir que yo soy docente, soy educadora, entonces también he utilizado el conocimiento artístico y esta inclinación que tengo a la palabra, al canto, incluso al baile, en mi didáctica, en la enseñanza, que me ha traído realmente frutos, y me siento muy orgullosa de poder hacer uso de esa experiencia con los que fueron mis alumnos y quizás con los que también siguen conectados a mí en educación. Entonces, para mí formar parte de este grupo tan lindo, porque realmente años atrás, cuando conocí a Laura Ferreira, que es nuestra maestra, es mi maestra personal, es la directora del colectivo Artesanas de la Palabra, quedé inspirada, porque anteriormente no conocía lo que es la narración oral en sí, porque de repente confundíamos un poco con los estilos de declamación o bien teatro. Entonces, realmente hoy en día en Paraguay hay gran parte de la población que
que no conoce lo que es la narración oral. Siempre confunde, como te digo, con teatro, quizás con otra línea. Sin embargo, desde que yo me acerqué a lo que es esta experiencia, y agradezco mucho a Laura Ferreira, estoy viviendo, como suelo compartir con algunos amigos, como un sueño que se hace realidad, porque la palabra para mí es tan importante, transmitir sentimiento, transmitir un mensaje, y se regocija el alma. Entonces, formar parte de este colectivo es algo mágico realmente en mi vida, y poder compartir con mi familia, sobre todo eso, que tengo el apoyo de mi familia y que ellos también disfrutan de esta felicidad que entre todos estamos forjando. También resaltar que me siento muy orgullosa y muy agradecida por este viaje que está por venir, que es a Buga, Colombia. Entonces, para mí es realzar un poco lo que es nuestro país como representante de Paraguay. Yo sé que ahí voy a recibir mucho aprendizaje, voy a conocer seguramente personas maravillosas, porque cada persona siempre deja algo en uno y uno también debe dejar un poco en la otra persona. Y el hecho de irme a este encuentro, el 37 encuentro de Buga Historia, para mí es sensacional y un honor como paraguaya. Exacto, sí, no, eso es un aprendizaje total, y bueno, aprovechar para mandar, como siempre, un enorme abrazo y un saludo a ese genio que está detrás de todo eso, que se llama Germán Jaramillo. Es impresionante, ya le conocerás, que busca que todo vaya así como exacto. Así es, sí. Pero es que es impresionante lo que hace. Pero bueno, bueno, vamos a hablar un poco de esa experiencia, cuando vaya sucediendo también. Y digamos, hay unas partes que me llaman la atención, luego también el trabajo como docente, que facilita mucho o que sirve mucho también para tu trabajo, y luego la construcción de ese sueño colectivo que decís, ¿verdad? Porque al final la palabra permite ese sueño colectivo. Y cuando, Isabel, eras una niña, te gustaba, mencionabas un poquito lo de las reuniones familiares y todo, y cómo va esa construcción de niñez a un momento en el que te lo tomas como una consideración medianamente en serio, porque obviamente va por pasos, pero ¿en qué momento decís como, esto puede ser que sí Les me pasa? cuento, les cuento un poco de mi historia. Bien, como ya te había mencionado, en la niñez, a través del juego y en las pequeñas celebraciones familiares, eh, me designaban a mí como una protagonista que dirigía, incluso a los otros niños yo les dirigía para bailar, para cantar, etcétera. Eso se fue convirtiendo como algo natural, y en las escuelas, en la escuela, en el colegio, en la adolescencia, siempre participaba también de esos festivales, de esas organizaciones, y se iba fortaleciendo en mí. En el colegio, en el nivel medio, generalmente siempre solía estar en la locución de los festivales artísticos, se me tenía en cuenta. Una vez que ingresé también en el mundo de formación docente, nosotros le decimos así a la formación de un docente, también siempre estuve en la locución, y yo creo que la palabra formó parte de mi historia y la gente me reconocía por eso, en cierta forma. En la adolescencia mis primeros libros fueron muy importantes para mí. Una de las novelas que de repente en mí ahondó y que tomé el gusto por la lectura en mi adolescencia fue la novela que escribió Benito Pérez Galdós, ¿verdad? Marianela, una novela muy interesante, y yo creo que desde ahí el gusto por la lectura se acrecentó, donde fui leyendo diferentes obras, y me aboqué un poquitito en la adolescencia a los poemas. Le leí profundamente a José Ángel Buesa, un cubano. El estilo de escritura que él tiene me fascinó y comencé a escribir poemas de amor. En la adolescencia creo que me incliné en eso.
Tengo algunos inéditos que están guardaditos, que alguna vez seguramente que quizás pudiera pulirlos y mostrarlos, ¿verdad? Bueno, en el último año del nivel medio, que es el bachillerato, entré en el mundo artístico en el Instituto Municipal de Arte de Asunción, siguiendo la carrera de teatro, pero que hice el primer año. Ese año tuve la experiencia de hacer teatro, una obra muy particular también que habíamos concluido ese año el curso. Posteriormente no pude seguir al año siguiente en ese lugar, pero sí en el Instituto Municipal de Arte de Lamare. El siguiente año fortalecí otra vez mi conocimiento en teatro. Me pasó algo muy personal y peculiar que fui construyendo lo que es mi vida también, porque me uní a una persona y quedé embarazada. Entonces, mi mundo maternal hizo que me aleje un poquitito del teatro. Es decir, me alejé totalmente. Yo tuve mi primera nena ya a los 20 años, entonces me aboqué a mi niña. A los 1 año y medio nació mi segunda niña. Seguí abocándome a lo que es la primera infancia en ese cuidado. Y posteriormente, casi a los 1 año y medio después, vino mi tercera niña. Entonces yo tenía 3 niñas pequeñas a quien cuidar y con quien yo fortalecería de repente los cuentos. ¿Por qué te estoy comentando eso? Porque yo decidí quedarme en casa con ellas, ¿verdad? Para poder cuidarlas. Yo veía 3 hermosas niñas que no me animaba dejarle al cuidado de otra persona. Entonces yo las cuidaba exclusivamente. Y recuerdo que solía poner una manta que nosotros le decimos aquí en Paraguay, en guaraní, pouví, que es una manta, ¿verdad?, tradicional que se pone en el suelo. Yo descargaba los juguetes, me sentaba con ella y solíamos jugar. Y en medio de eso siempre a mis niñas les acompañó, un libro de cuentos. Entonces ahí yo empecé a contar los cuentos para mis hijas. Y si alguna vez hablan con ellas, que ya son señoritas hoy en día, les van a contar, ¿verdad? Que hasta ahora ellos me miran y me dicen, mamá, contame un cuento. Porque ellas se quedaban fascinadas cómo compartíamos ese momento. Y esa fue mi experiencia al contar cuentos en ese aspecto, en ese momento de mi vida. Cuando mi nena más pequeña cumplió casi 4 años, se dieron las posibilidades para que yo comience a estudiar la docencia. Fue recién ahí que yo salí de casa y comencé a estudiar, ya con muchas ganas, con muchas expectativas, y en el Instituto de Formación Docente al cual ingresé, se dieron las situaciones de prácticas educativas y también de dirigir festivales, hacer teatro, hacer poesía, y realmente creo que me destaqué en esa parte y se fortaleció más la inclinación del arte en mí. Siempre ligado a educación primeramente. Yo me recibí de formación docente y tuve la posibilidad enseguida de tener y ganar algunos puestos. Comencé a enseñar y, como te digo, siempre traté de enseñar de una manera dinámica, activa. Y mis niños, un docente sabe cuando los niños se sienten bien con su profesora, con su maestra. Y así como cantar, contar cuentos, historias, fueron elementos importantes en la enseñanza de mis alumnos pequeños y más grandes. Bueno, todo eso transcurrió, vamos a decirle, hasta el 2013, en donde yo asisto a un congreso internacional de primera infancia, porque estuve trabajando ya hacía unos años con educación inicial en la primera infancia. Y en este congreso aparece una narradora oral paraguaya que se para delante del auditorio, empieza ella, abre el espacio contando un cuento y luego nos habla de su experiencia como narradora oral. Esa fue la primera vez, 2013, que yo escuché la narración oral, que uno de repente podría ser narradora oral.
Y en ese momento, mientras ella terminaba de hablar, de compartir su experiencia con todos nosotros, sentí como algo dentro de mí que me dijo, yo quiero ser narradora oral. Entonces, al terminar el congreso, recuerdo, me acerqué a ella, que es Laura Ferreira, fue la primera vez que la vi a ella y la conocí, y yo le dije, mis primeras palabras fueron, yo quiero ser narradora oral. Y entonces ella me saludó y me dijo que estaban abriendo justamente la escuela taller y de arte palabra, y me invitó. Entonces ahí empieza mi formación como narradora oral en el 2014. Hicimos un taller muy importante donde yo creo que adquirí bastante conocimiento. Tuve la experiencia ya acompañado de Laura Ferreira y también Gillo Ferreira y otros compañeros de ir a contar en bibliotecas. ¿Qué pasó algo posterior a eso? Llegó a mi vida mi cuarta niña. Yo tengo 4 niñas hermosas, entonces llegó a mi vida Fiorella y dejé la narración. Dejé porque me aboqué nuevamente a cuidarla a mi bebé y también a asistir a mi trabajo que es el de ser docente. De eso pasó unos años. Yo creo que mi compromiso con la infancia hizo que tome esa decisión. Pero siempre seguí la lectura, siempre traté de fortalecer en mí lo que es el arte. En el 2006 también asistí en un taller literario que se dio en la Universidad Iberoamericana de Asunción, cuyo maestro nuestro fue Victorio Suárez, en el cual fui ejercitándome en la escritura y llegamos a publicar un libro, un poemario con algunos poemas. Entonces, para mí fue contribuir un poco también en esa formación. Eh, Posterior al nacimiento de mi nena y también a su crecimiento, eh, decidí volver. Decidí volver con un curso que se había abierto nuevamente del colectivo Artesanas de la Palabra y continuó mi formación hasta hoy en día. Realmente la oportunidad que Artesanas de la Palabra dio a mi vida es tan importante para mí porque me ayuda a crecer como profesional de la palabra, que, que es un camino con el cual o en el cual yo quisiera andar, hasta que los años me digan, hasta aquí. Recuerdo que el año pasado cuando con el grupo, con Amanda Rivero y con las otras compañeras de Artesanas de la Palabra, fuimos al Encuentro Internacional de Narradores en Córdoba, Oíd Mortales. Lo que más me llamó la atención y me sorprendió es que más del 50% de los narradores tenían ya como de 50 a 60 años para arriba. Incluso conocía narradoras geniales de 80 a 85 años. Eso fortaleció a mí el concepto que te estoy diciendo de que la narración nos acompaña hasta lo largo de la vida y hasta que la vida te diga hasta aquí. Entonces eso realmente me inspiró, porque quizás como docente voy en un momento dado a jubilarme, o en cualquier actividad laboral uno se va jubilando o va terminando. Sin embargo, la narración oral te va a acompañar hasta el último año de vida. Y eso es lo que me inspira y quiero dejar también ese mensaje como para todas las personas que tienen un sueño y que desean alcanzarlo. Así como la palabra a mí me está dando esta oportunidad, quizá cada ser humano ha de encontrar un talento o una oportunidad de soñar y de crecer y de aportar un poquitito a las ganas de vivir en este mundo que hoy en día está tan confuso, tan acelerado. Quizás lo tecnológico ayuda, pero también confunde un poco. Entonces, encontrar nuestro camino, nuestra esencia, es lo importante en el crecimiento profesional o artístico que cada uno pueda elegir. No, maravilloso lo que contabas, todo esto.
Particularmente porque una de las cosas que yo pude ver en Buga, donde vas a estar, fue justamente que era un grupo donde había también, exacto, ¿verdad? Personas de diferentes edades, de diferentes segmentos de la vida, y, uno de los ideales de Germán es, y me parece maravilloso, de que nadie va a competir con nadie, ¿verdad? Porque la narración no es para competir, no es para ver quién es mejor narrador o a quién le aplaudieron más o a quién le aplaudieron menos, sino que es un espacio para generar una interacción y compartir desde la colectividad y desde lo que significa la cultura que uno va compartiendo, ¿verdad? Entonces eso me parece a mí muy, muy llamativo. Y, y bueno, en base un poco a esto también hay un elemento que sí es, y que también siempre hemos pensado, de que si bien es cierto, el arte no debe ser elitista, porque el arte no debe ser elitista, sí debe llevar un proceso de formación, porque nadie escribe un libro en la noche se durmió y al día siguiente ya lo escribió. O sea, hay un proceso formativo. Y me llama mucho la atención el proceso formativo que vos has tenido ingresando en diferentes talleres y en diferentes espacios también. Asimismo, estos espacios de formación son importantísimos porque uno puede decir, un docente puede decir, voy a contar un cuento a mis alumnos. Pues toma un libro, lo abre y lo lee. Está contando un cuento. Sin embargo, estos talleres y estos cursos de formación que estamos haciendo, actualmente estamos haciendo un postítulo en narración oral escénica con los compañeros, siempre apostando a fortalecer nuestro conocimiento y también mejorar y poder dar lo mejor de nosotros al otro. En estos talleres uno va creciendo porque la narración consta de varios elementos, ¿verdad? Uno tiene que atender un poquitito estos elementos e ir trabajándolos. Por ejemplo, la voz. La voz es un elemento fundamental, importante, que debe ir puliéndose a través de la respiración y a través de los ejercicios que uno tiene que ir haciendo, que no se consigue, como decir, de la noche a la mañana. Hay un proceso, hay una disciplina, uno tiene que abocarse y tener un tiempo para dedicarle a eso. También está otro elemento tan importante que siempre hablamos en los talleres de la mirada, porque el narrador cuando se pone frente al público, ¿qué es lo que ve? Ve el rostro de los demás y ve las miradas. Entonces, de acuerdo a las miradas, uno va hilando y va contextualizando un poquitito lo que va construyendo, porque la narración se prepara como una estructura interna, uno lo va trabajando, lo va ensayando. En tu ensayo vos tenés la estructura y las palabras, pero al ponerte frente al auditorio y estar en contacto con las miradas y el contexto, tu estructura interna está, pero muchas veces se transforma en el momento. Y eso es algo dinámico y que se consigue realmente narrando y en estos espacios de formación. Uno se da cuenta que un cuento nunca sale igual, un mismo cuento. Siempre de repente por el auditorio, por la situación, va variando, ¿verdad? Otro elemento importante que aprendí también es la memoria. La memoria es fundamental, por eso nos apoyamos de diferentes técnicas para poder recordar el cuento. Siempre haciendo alusión de que uno no debe contar de memoria. No es como la declamación, que yo tengo que aprender cada verso, ¿verdad? Cómo está construido para poder decirlo. En la narración no. En la narración yo tengo que conocer el cuento, trabajar esa estructura y poder contarlo. Como te digo, la mirada conecta, el público conecta y sale de adentro hacia afuera. También está la elección del cuento. El cuento que vas a elegir tiene que estar acorde a lo que quieres transmitir y también que uno pueda sentirse bien con ese cuento. La reflexión que el narrador debe hacer al elegir el cuento es muy importante porque
sí o sí la palabra va a transmitir algo y va a dejar algo en el otro. Entonces, qué bello sería que todo lo que dejemos siempre sean mensajes que puedan inspirar al otro, las ganas de vivir o de repente denunciar algo que socialmente no está bien visto o de repente hay alguna injusticia. Como vuelvo a decir, esas ganas de vivir que hoy en día se escucha que muchas veces las personas se van debilitando esa mirada y parece que están cada vez más cansadas para trabajar, para ir a hacer diferentes actividades. Entonces falta motivación e inspiración. Bueno, todo lo que estamos hablando es producto de asistir a esta formación que te estoy diciendo en estos años. Y podemos hablar de muchas cosas más que hacen a la narración, pero lo que quiero resaltar con estas palabras es que uno debe seguir formándose, siempre vamos a aprender, no sabemos todo, y el contacto con otros narradores nos hace crecer, porque cada narrador tiene su estilo, entonces uno va formando su estilo propio, pero se inspira en el estilo de los otros narradores. Entonces para mí eso es muy importante y creo que nunca voy a dejar de formarme en donde haya algún taller, algún curso, alguna formación, he de estar ahí presente. No te estoy oyendo, Ivanoel. Perdón, es que mi perrita es un poco escandalosa, entonces estaba ladrando y apagué el micrófono, me lo olvidé. Pues decía que claro, ¿verdad? Que el compartir también te permite eso, ¿verdad? Que otras personas tomen de tu estilo, que vos tomes cosas de que vayas viendo otros estilos. Y en tu caso, ¿tenés un estilo definido o vas como jugando un poco con eso? ¿Hay una... o sí hay un personaje creado, te vas ayudando de otros elementos? Sí, podemos dividir. Para niños, porque cuento para niños y también para jóvenes y adultos. Para niños me gusta lucir, ¿verdad? Un atuendo acorde a eso, con vinchas, con flores, con alitas, con esos elementos que hacen que atraiga, ¿verdad? La atención a los niños. Con los niños me siento muy bien, me siento muy segura, porque en cada situación de cuento los niños están observando y comparten, interactúan y hasta te hacen cambiar el cuento. Entonces, siempre trato de incorporar música cuando es para niños. Realmente es un desafío para mí el uso de elementos concretos. Es algo que tengo que seguir trabajando para poder apoyarme en los cuentos para niños. Para adultos, de acuerdo al cuento, también me gusta lucir de una forma atrayente, ¿verdad? De acuerdo al espectáculo que se va armando. Recuerdo que en el mes de mayo presentamos un espectáculo que como mayo es el mes de la independencia del Paraguay, entonces fue todo colonial. Y decidimos vestirnos así. Yo me puse un vestido largo con un chal, ¿verdad? Y un peinado así recogido para ambientar. De repente ese es el estilo que yo voy tomando de acuerdo al espectáculo, en el atuendo, ¿verdad? Sin embargo, hay posturas que dicen que no hay necesidad de presentar ningún atuendo o ningún accesorio porque solo la palabra puede conquistar. Que es interesante también esa corriente, ¿verdad? Que uno puede usar solamente la palabra. Pero yo sí tiendo a la narración oral escénica. Me gusta gesticular, me gusta sonreír, me gusta mirar, me gusta hacer un poco de escena cuando cuento, ¿verdad? Y también para adultos suelo incorporar pequeñas frases musicales que van en la estructura del cuento. Pero sí te puedo decir que quiero ir construyendo todavía el estilo.
Eso se puede ir adquiriendo, puliendo y renovando. Sí, sí, no, me parece, porque también el público es diferente, o sea, son diferentes circunstancias, no es la misma reacción de un niño a un muchacho a un adulto mayor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces también es importante, y por eso es muy importante como toda esta formación que te va permitiendo el tener diferentes ideas de diferentes corrientes y este tipo de cuestiones, ¿verdad? Lo voy a leer. Eso que se oye ladrando es mi perro. El mensaje de Amanda, de queridísima Amanda, una representante hermosa y con mucho talento, esta Isabel. Feliz de ver a dos personas que quiero muchísimo. Una de ellas sos vos y la otra soy yo. Gracias, Amanda. Que los cuentos me regalaron. Así que un fuerte abrazo a querida Gracias, Amanda. Amanda. Un beso. Y Liz Gabriela Villagra Rodas dice: felicidades, digna representante de nuestra cuentista paraguaya. Ay, gracias, Liz, de corazón, un abrazo. También un abrazo hasta Paraguay, gracias por estar acompañando este espacio. Bueno, también decías hace rato una cuestión que me gustó mucho, que es que el arte también también tiene muchas formas de ser útil el arte, ¿verdad? Y una de ellas es transformar, porque como decimos también a través del arte se resiste, ¿verdad? En un mundo tan complejo, tan complicado, el arte es un elemento que también te sirve para resistir y para canalizar muchas situaciones y cuestiones grupales, individuales y de todo tipo. Así que por eso es importantísimo también el poder motivar a que haya participación a través del arte. ¿Y tenés alguna anécdota de algo que hayas dicho como fue una situación X que pasó, pero que te haya sido como muy llamativa narrando? Bueno, seguro tenés un montón, pero ¿cuáles se te vienen por ahí? Bien, en el OIT Mortales, en Córdoba, que fue mi primera experiencia de salida de Paraguay, realmente ahí se dieron situaciones muy interesantes, mucho aprendizaje. Fue un momento donde se dio un espacio a los 7 paraguayos que nos fuimos, ¿verdad? Porque éramos 7. En total eran 132 narradores internacionales de diferentes países y de Paraguay fuimos 7. Y compartimos un espacio donde los que estaban dirigiendo nos pidieron que luego del receso podamos abrir la tarde con un show de cuentos. Bueno, yo en ese momento, obviamente cada uno tenía cuentos sueltos, cuentos en su mente, cuentos que hacían, pero fue tan mágico el momento en que cuando nos pidieron eso, nos reunimos los 7 paraguayos y cada uno aportó sin dar muchas vueltas lo que iba a decir, cómo iba a empezar, quién iba a empezar, quién iba a ir después y quién iba a terminar. Fue un momento donde nos entendimos todos, porque hay veces que cuando uno quiere construir a un espectáculo hay varias opiniones y posturas y tarda una semana, tarda días a ponernos de acuerdo cómo va a ser. Sin embargo, ese día, en menos de un minuto, pudimos congeniar sin ensayar, sin poder decir, ¿por qué no cambiamos esto por esto? Porque siempre en los ensayos hacemos esa dinámica. Y después de unos minutos, ponerle que unos 5 minutos, se vuelve a reanudar la reunión y ya estamos los 7 enfrente del resto de los narradores, que eran más de 100. Y te cuento que salió como si fuera que habíamos ensayado un mes de anticipación. Y para mí fue un orgullo y una experiencia demasiado positiva, porque después nosotros salimos saltando con nuestra bandera paraguaya y nos fortaleció como equipo.
Y por eso te digo que yo me siento tan orgullosa de poder llevar un poco nuestra cultura en otros lugares. Y también conocer y traer la cultura de todos nuestros hermanos latinoamericanos y de otros países, ¿verdad? Para poder seguir creciendo, aprendiendo y valorándonos como seres humanos, ¿verdad? Y que las realidades ahí en Guatemala, seguramente que también las vivimos aquí en Paraguay. Exacto, exacto. Y luego muchas historias comunes, ¿verdad? Porque, bueno, otra cosa que se dice es que la tradición oral permite contar la historia que no es la que nos cuentan los libros, ¿verdad? Que no es la historia de los vencedores, que la historia de los vencedores es, vino el conquistador y le ensartó una lanza al de aquí porque este creía que iba junto con el caballo, y esa es una historia o una leyenda como incluso para deslegitimar la inteligencia de los habitantes de los pueblos originarios. Y entonces uno se da cuenta que son historias bien comunes en toda Latinoamérica, ¿verdad? Y que uno dice como, pero eso me dijeron que el himno de Guatemala era el segundo más bonito del mundo, y resulta que en todos lados dijeron la misma historia. Así Entonces, claro, ¿verdad? Y luego este sentido de propiedad que te da también, ¿verdad? El sentirte parte de tu identidad, pues ya de una identidad que se va formando por diferentes cuestiones, pero que te va dando un sentido de identidad. Entonces, ahí viene una pregunta: ¿cuál es el valor que crees que tiene la narración oral, la tradición oral y el trabajo de los narradores y de las narradoras en los grupos sociales actuales? Sí. Para mí lo fundamental es que tiene una capacidad de preservar la cultura y la identidad, porque quizás no va a haber, vamos a decirle, aparatos tecnológicos alguna vez, quizás el papel se va a perder, pero la palabra va a estar. Lo que yo le cuento a mis hijos y que mis hijos le cuenten a mis nietos y mis nietos a mis bisnietos es algo que no se va a perder, que no se debe perder. Y hoy en día está el celular, donde todos tenemos un celular. Los niños pequeños usan un celular, ¿verdad? No podemos tampoco tapar el sol con un dedo y decir que nunca van a tener, porque sí, cada vez más un niño de 2 o 3 años tiene, aunque sea un ratito, un celular. Pero siempre suelo decir, porque solemos también realizar talleres con docentes de educación inicial, donde están trabajando con la primera infancia. Si a un niño le damos un celular o le damos un momento de juego, de palabra, de canto, de cuentos, ¿qué va a elegir el niño? ¿Qué te parece, Ivanoe, que va a elegir? Si sus padres le dicen, vamos a jugar a la plaza, vamos a cantar, vamos a... ¿Qué te parece que va a elegir, el celular o el juego? Posiblemente el juego. Sí, no posiblemente. Los niños van a elegir vivir esa sensación. Entonces depende de nosotros exponer esas situaciones en las familias, ¿verdad? Y la palabra lo hace posible. Lo hace posible, de hecho, que sí van a tener un celular en un momento dado del día, pero va a tener más valor ese contacto, como estábamos diciendo, escuchar la voz. Y para aquellos que no pueden escuchar, quizás las lenguas de señas, quizás la mirada, quizás los gestos llegan. Entonces la palabra une corazones, como dije, preserva la cultura, hace que nuestra identidad se fortalezca, y la comunicación es lo más importante que puede haber entre los seres humanos. Exacto. Y claro, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Un celular, cualquier niño lo va a tener, pero lo importante es que ese celular le sirva también como para no desvincularse de su realidad y no tener la realidad alterada, como se dice ahora, ¿verdad? Por otro tipo de cuestiones. Eh, pues, pues mira, esta plática está muy interesante, muy, muy interesante. Y, y vos sos integrante del colectivo Artesanas de la Palabra. Así mismo. ¿Qué es Artesanas de la Palabra? Sí. ¿Cómo se forma y de qué va la cosa? Aunque ya hemos hablado un poquito de ello, pero Sí. pues, no sé si... Sí, como te digo, Artesanas de la Palabra
El rubro de la narración oral entró en Paraguay alrededor del año 2006, 2007, 2008. No se conocía anteriormente. Es relativamente nuevo. Laura Ferreira, para mí es mi referente principal. Sé que hay otros narradores anteriores a ella y existen más narradores también en Paraguay, pero ella es mi referente principal y fue también compartiendo con nosotros el trayecto de cómo se formó Artesanas de la Palabra, siempre a través también de espacios de formación, talleres. La Escuela Arte Taller de la Palabra es lo que abre sus espacios para esa formación, por el cual también yo pude entrar a formar parte de este grupo a través de esos espacios de formación. Y Artesanas de la Palabra está sosteniendo lo que es el espacio de la narración oral también a través de diferentes actividades. Sabemos que este año se dio el número 12 de encuentro de oralidad aquí en Paraguay, donde vinieron narradores de otros países para poder acompañarnos en este encuentro que se dio en varios días, donde pudimos recorrer parte del país y también acercar un poco nuestros cuentos y los cuentos de nuestros compañeros de otros países para poder que la gente conozca un poco más de la narración oral. Actualmente, Artesanas de la Palabra está ofreciendo espacios de narración oral una vez al mes durante todo este año. Una vez al mes contamos para niños y una vez al mes contamos para adultos. Entonces, estas son formas en que queremos sostener, fortalecer, y son situaciones que en concreto lo estamos realizando. Pero hay varios proyectos de seguir creciendo aquí en Paraguay como este colectivo tan importante que es Artesanas en la Palabra. Incluso este año tuvimos la primera maratón de 7 horas de cuento, ¿verdad? Donde reunió a más de 40 narradores esparcidos por el país que vinieron a aportar también su granito de arena, y iniciamos creo que cerca de las 10 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde sin parar. Era un narrador tras otro. Y fue nuestra primera maratón de 7 horas de cuento. Fue un desafío para nosotros como grupo y creo que llenó nuestras expectativas. Y en noviembre se espera la segunda maratón de cuentos. Entonces, de repente es lo que actualmente el grupo está trabajando, está proyectando, y otros proyectos que quizás más adelante vamos a compartir con todos. Qué interesante, porque también es una... hay que ser muy disciplinado y muy comprometido también con todo esto, ¿verdad? Porque este tipo de movimientos que se empiezan a generar desde la participación grupal, pues para mantenerlos hay que tener una enorme disciplina y un gran compromiso, ¿verdad? Que les permite el hacer eso. Así que eso es una... Y golpear un poco puertas, porque de repente vamos a los ministerios de cultura, a los centros culturales, quizás las municipalidades, y en cierta forma recibimos apertura, apoyo, pero otras de repente no. Entonces es golpear puertas y tratar de que aquí en Paraguay crezca un poquitito el conocimiento de que apoyar el arte, uno está apoyando realmente el futuro del país, porque el arte te puede dar una formación personal que se disocia un poco de la delincuencia, de quizás ese vacío interior que a veces escuchamos en las personas. Y si se apoya el arte, yo creo que desde la infancia, en la educación y luego a nivel recreativo y formativo, va a contribuir a formar buenos ciudadanos, ciudadanos felices, ciudadanos que van a apostar, ¿verdad?, a ser mejores personas. Exacto, exactamente, ¿verdad? Todo esa, y bueno, ¿verdad? Que desde la colectividad es más sencillo, porque, bueno, no es más sencillo, pues, pero tiene una mayor base, ¿verdad? No ir como, mire, soy fulanito,
Ya vengo como parte de esta colectividad, de este colectivo, pues bueno, ya es un poco, de pronto en algunos espacios es más sencillo. En toda la plática que hemos tenido, bueno, aunque ya has mencionado algunas cosas, hay cosas de la retrospectiva que haces de Isabel, como toda tu parte formativa, y ahí también a futuro también, cómo te imaginas y cómo ves también todo el movimiento de la narración oral en Paraguay hace años, cuando empezaste, cómo ves que va evolucionando y qué te esperarías que tuviese a futuro. Espero muchas cosas porque soñar es gratis. Entonces, que los cuentos estén en cada rincón de nuestro país, que los docentes de primera infancia y de otras edades se comprometan a contar, pero a contar como se debe, para que le marque y deje huellas en los pequeñitos que están creciendo, ¿verdad? Te comento que nosotros estuvimos pasando por un proceso político importante. Las elecciones en Paraguay se dieron hace unos días y el primer día de gobierno de nuestro presidente, él se fue a contar un cuento en una escuela. Entonces creo que hay augurios de que quizás los cuentos van a ser fortalecidos en Paraguay. Sí, ¿verdad? Esa es una muy buena Sí. eh, forma, ¿verdad? De empezar, ¿verdad? Es que es quizás una expectativa bastante grande. Y en todo lo que hemos hablado, vas incluyendo el proceso educativo también, docente. Actualmente también seguís trabajando como docente. Sí, actualmente estoy trabajando en la Dirección General de Educación Inicial, a quien mando un saludo a todos mis compañeros. Trabajamos por primera infancia, trabajamos de cerca con directores y docentes de primera infancia. Estamos un poquitito en las capacitaciones, los monitoreos, las supervisiones de todo ese proceso educativo para salvaguardar un poquitito la calidad de la educación en nuestros niños pequeños. Eh, Estuve en aula más de 9 años trabajando con niños y luego se me dio la oportunidad de trabajar como técnica pedagógica en lo que es educación inicial hasta hoy en día. Ah, mira. Ah, bueno, sí, es que iba a preguntar esto, de cómo se iba implementando también toda la narración como una forma lúdica de hacer la Sí, educación, de romper con sí, la educación bancaria, esta, ¿verdad? De repita, 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 que la memoria puede ser bien, pero no el análisis se corta con esos procesos. Pero bueno, también cómo se puede ir implicando al sujeto dentro de todo este proceso de la recuperación de la historia o de la preservación de la historia, ¿no? así mismo. Y bueno, ahora vas a Buga, que es una experiencia que, bueno, supongo que Amanditita te habrá ahí contado algún secretito de cómo va la cosa, pero la expectativa también a nivel personal y a nivel como integrante de una colectividad, ¿cuál es la expectativa que tenés? Y la verdad que es un desafío muy grande, implica mucha responsabilidad, porque es una responsabilidad social, por un lado, como representante de Paraguay, como parte del colectivo Artesanas de la Palabra, y a nivel personal como crecimiento profesional y también fortalecer lazos de amistad con otros compatriotas y de otros países, ¿verdad? También, porque esto ya queda creo que vinculado en el sentido de que eh, otro amigo, amiga, narrador o narradora en alguna parte de América, eh, vamos a tener la experiencia de haber compartido seguramente ahí en Colombia y esa conexión ya va a quedar para siempre. Así como este espacio de crecimiento que vos también pudiste conectar con nuestra compañera Amanda. Exacto, exacto, ¿verdad? La frase de tanta gente haciendo lo mismo en diferentes lados que te permite conectarte. Ya para ir finalizando, porque bueno, también ya van a ser las 10 de la noche para vos en Paraguay Sí. y seguro ya será hora de ir a dormir. Eh, ¿Cuál
bueno, digamos, como recientemente tuvimos que vivir esta situación de la pandemia, que fue como un poco chocante para toda la gente, pero permitió a través de la virtualidad hacer muchas cosas, porque Sí. eso permitió. ¿Cómo fue o qué tanto te transformó la pandemia a nivel virtual? ¿Te abrió puertas Sí. en este tipo de Realmente una de mis formaciones centrales se dio en el 2020, en el 2020, con el colectivo Artesanas de la Palabra, porque habíamos hecho una escuela taller de, de cómo contar, ¿verdad? Y que nos reuníamos durante todo el año en forma virtual y teníamos esa conexión con nuestros tutores, ¿verdad? En Paraguay, justamente organizado por Artesanas de la Palabra, y yo creo que mi mayor o mi formación central se dio ese año, ¿verdad? Fue lo que me posibilitó a poder realizar al año siguiente, en el 2021, la profesionalización de narración oral escénica con ellos. Entonces es un puente. La virtualidad para mí me permitió asistir a esas clases y que luego en el 2021 pudimos tener, 2021-2022, la presencialidad, realizar la profesionalización y quedar como parte de Artesanas de la Palabra. Por eso para mí es muy especial. En el 2020 era una espectadora con ganas de aprender más y en el 20, entre 2022, entrando ya al 2022, formar parte de este grupo tan hermoso que es el colectivo de Artesanas de la Palabra. no, qué bien, porque la situación inesperada permitió también, ¿verdad?, de transformar. Es un poco como la situación de la narración. En la narración pues llevas una estructura y de pronto sucede algo que tenés que adaptarla en el momento, ¿verdad? Eh, pues bueno, ¿verdad? Voy a poner nuestro anuncito allí para que se puedan suscribir a las páginas de Facebook, YouTube o Instagram del colectivo Arranca Cebollas para seguir este tipo de espacios, conocer a diferentes artistas, tanto a nivel guatemalteco, centroamericano o latinoamericano, como en este caso, tener este enorme placer de conocerte y de poder compartir. Y un anuncio parroquial, Grand Ben Burgers, no sé cómo se pronuncia, pero allí pueden escribir a Instagram, @grandburgers, y son hamburguesas artesanales, hechas en casa, muy ricas. Hay servicio a domicilio, no para Paraguay, pero sí para Guatemala, y sí, pueden ahí avisar que vieron el anuncio por aquí, a ver si les agrandan las papas y esto. Bueno, estoy diciendo todo esto porque quiero dejarte el espacio final, primero para que pues puedas compartir alguna reflexión final, alguna cosa más que no hayamos tratado y que digas, como te dije, que me preguntaras sobre eso y no lo hiciste, pero que dentro de la retrospectiva tuya puedas compartirla. Y luego pues también nos gustaría el que pudiéramos ¿Escuchar un escuchar cuento? tus narraciones a nivel virtual, pero que por lo menos a través de este valioso medio, y Dios bendiga a los creadores de StreamYard que no cobran la plataforma, porque yo no la pagaría, pero pero la podemos usar, pues bueno, verdad, que nos puedas compartir allí. Y finalmente, antes de que ya para callarme, pues a todas las personas, tanto en Paraguay que están viendo o en Guatemala, bueno, en Guatemala, para que podamos seguir el trabajo de Artesanas de la Palabra, que es un trabajo muy bonito y muy valioso. Yo que personalmente tengo el gusto de conocer a Amandita y ahora pues virtualmente de conocerte a vos, pues puedo dar fe eh, de la paz que genera el poder compartir con ustedes. También pueden seguirte en Facebook como Isabel Negri. Bueno, eso ya es a nivel personal, que supongo que en algún momento pues allí irás compartiendo algunas eh, actividades y fotos. Y bueno, ¿verdad? De mi parte, pues agradecerte a Paraguay, enviarte un muy fuerte abrazo a, a la invitada de hoy, nuestra
invitada, la narradora oral y cuentacuentos Isabel Negri, con quien compartimos esta hermosa charla. Voy a enviar los últimos saludos a Moniquita, Moniquita Antillón, a mi amada Lourdes, a Graciela, que nos está viendo en El Salvador, un país vecino de aquí en Centroamérica, a Liz Gabriela Villagra Rodas, que es de Paraguay, supongo, que decía yo, el acento paraguayo está muy bonito, me gusta mucho. Y a Edra Salveño Flores, un gran amigo de Petén, de uno de los departamentos de la República de Guatemala. Así que yo ya me callo, porque así te dejo por completo el espacio. Pues insisto, de mi parte y de parte del colectivo ha sido un enorme gusto conocerte, platicar con vos, conocer todo tu trabajo y eso que mencionas, muy importante, esa parte formativa y esa parte de apasionamiento que tiene que ir vinculado con toda la formación, el apasionamiento, el compromiso y particularmente pues todo lo que se preserva a través de la narración oral, ¿verdad? Y el fortalecimiento de la memoria. Así que ya, ahora sí ya me callé. Es el espacio ahí por si querés compartirnos algo final y luego pues querés compartirnos pues por completo una narración que será un gusto escucharte. Después ya nos iremos de la transmisión. Ya, yo muy agradecida, Iván Noé, por este espacio, a las personas que nos están escuchando también del otro lado. Un abrazo fraternal, fuerte, y un mensaje especial es que tenemos que seguir luchando por nuestros sueños. Siempre hay un sueño que nos inspira y nos motiva, y no importa la edad, no importa la edad. Hay veces que nuestros sueños se empiezan a concretarse a una edad quizás avanzada, madura, o quizás muy temprano. La vida, la vida nos depara diferentes situaciones y expectativas, entonces tenemos que aprender a vivir, a adaptarnos a ella. Y como siempre digo, un día a la vez. Lo mejor que podemos dar de nosotros es lo que realmente nos construye como persona y lo que damos al otro, cómo le hacemos sentir, lo que transmitimos, lo que damos. Y nosotros a través de la palabra, yo creo que tenemos una herramienta demasiado importante, una responsabilidad social muy grande y a seguir contando cuentos. Bueno. Soñar, la vida me hace soñar, porque ella dice que está enamorada del mar. Soñar, la luna me hace soñar, pero el mar no le hacía caso. El mar continuaba ahí, tranquilo, sereno y apacible. Pero la luna estaba tan enamorada que cada vez se acercaba más a él. Incluso dicen que se volvía rebelde frente al fenómeno natural de sus fases y decidía aparecer durante todo el mes, con tal de estar cerquita, cerquita del mar. Soñar, la luna me hace soñar, porque ella dice que está enamorada del mar. Pero el mar no le hacía caso. Pero la luna no se daba por vencida. Decía, voy a conquistar el corazón del mar. Entonces una noche habló con algunas estrellas, algunos asteroides, y también contrató a 3 estrellas fugaces para que en un momento dado puedan danzar sobre el mar. Esa noche los animales se sintieron regocijados. Las luciérnagas compartían una luz más fuerte. Los grillos comenzaban a cantar enamorados unos de otros. La luna estaba feliz y contenta porque era la protagonista de la fiesta. Había iluminado al mar de largo a lo ancho. Ningún espacio quedó sin luz y la luna se sintió muy satisfecha. Soñar, la luna me hace soñar, porque ella dice que está enamorada del mar. Pero el mar
No le hizo caso. La luna entonces sintió una tristeza tan profunda en su corazón. Tomó su tristeza, tomó la decepción, tomó todos los adornos que trajo del cielo y los llevó con ella arriba. La luna se encerró y nunca más salió. Al día siguiente, por la noche, el mar levantó sus ojos al cielo y no entendía qué le pasaba. Se sentía raro, tenía una tristeza profunda, que de repente un grito salió del fondo del mar y las olas rabiosas golpeaban la costa. El mar se dio cuenta que la luna no estaba y comenzó a extrañarla y comenzó a llorar. Y las lágrimas llegaron hasta el cielo. ¿Y saben quién oyó ese lamento? La luna. Y ella, como tenía tanto amor en su corazón, bajó de inmediato, iluminó el mar y los dos se sintieron tan felices que cuentan que las personas que de repente se peleaban, esa noche se reconciliaban y algunas se enamoraban. Y así la historia de la luna y el mar fue eterna. Vivir esa dolencia de amar, decirle adiós a la luna y que se pierda en el mar. Gracias.